Hola chicos, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar a través de esta plataforma virtual que nos ofrece nuestra corporación educativa Amancio Varona. Bienvenidos, Cuarto Verde. Es necesario que recordemos el lema de nuestra institución: estudio, respeto y disciplina. Si lo tienes en cuenta, lo aplicas en tu vida, vas a cumplir los más grandes objetivos que te hayas propuesto. Finalmente, estos acuerdos de convivencia que nos permiten trabajar mejor esta sesión de aprendizaje. El primero, que es la actitud positiva. Es importante una actitud positiva. Ante diversas circunstancias que se te pueden presentar, con la actitud positiva vas a hacer que las cosas te salgan mucho mejor. Porque si ocurre un conflicto, entonces tú vas a encontrar una mejor manera de poder llevar esa situación. Y para ti no será un conflicto. ¿De acuerdo? Listo. La escucha activa. Claro, la escucha activa te permite estar atento. Y por supuesto, la condición que te permite estar atento es que tú hayas escogido un lugar cálido, tranquilo y sin interrupciones. Por último, respetar los tiempos asignados. Eso se refiere a las actividades que les estamos dejando. Bien, chicos, y nuestra frase del día, que es muy importante. Escucha con atención. Guarda siempre esta frase en tu mente. Yo quiero, yo puedo, yo soy capaz. Por supuesto que eres capaz de hacerlo. Todo lo que te propongas vas a ser capaz de hacerlo, pero siempre metas cortas que puedas alcanzar para luego llegar a las metas más lejanas. Bien, te recuerdo que estamos en nuestro segundo bimestre, sesión número 4, en el área de personal social, subárea de cívica. ¿Qué vamos a trabajar en cívica? ¿Qué te he traído hoy? Lee con atención. ¿Qué opinas de los siguientes diálogos? ¿Cuáles son los siguientes diálogos? Aquí los vamos a poner. El primero, ¿qué dice Ana? Aquí está Ana. Aquí está Ana con su vinchita. Está Ana por acá. Aquí está Ana con su vinchita. Listo. ¿Qué dice Ana? Emilia no me dejó jugar vóley. Por eso escondí su tarea. ¿Qué le dice su compañera? Ana, ¿crees que así has resuelto el problema entre ustedes? ¿Qué opinan ustedes, chicos? ¿Así será una forma adecuada de poder resolver los problemas? ¿Qué es lo que hizo en ese momento? Solo fue desquitarse, pero no resolvió el problema, ¿verdad? ¿Cómo lo podrá resolver? ¿Qué dice acá? Yo creo que Ana se arrepintió. Dice lo siguiente: es que estaba tan molesta. Ahora que lo pienso bien, la he metido en un problema. Por supuesto que la he metido en un problema, porque si tenía Emilia que presentar ese trabajo, el maestro o la maestra ya le va a poner una nota que no va a ser aprobatoria, ¿cierto? Porque va a creer que no ha sido responsable. Entonces, chicos, es importante que nosotros pensemos bien antes de poder actuar, o por lo menos reflexionemos. Y hemos hablado sobre las emociones, ¿lo recuerdas? Las emociones, acción, reacción. Pero podemos ir canalizando esa reacción, ¿cierto? Podemos ir regulándola. Ya hemos visto ahí los pasos, tenlos en cuenta. ¿De qué crees que podemos hablar hoy día? Bien, aquí lo vamos a descubrir. Bien, a ver, pero antes es necesario. A ver, listo, acá. Hoy aprenderemos entonces, presta mucha atención. Te comento que vamos a aprender. Hoy vamos a hablar sobre cómo resolver conflictos de forma asertiva. Y nuestro propósito, son dos propósitos: plantear alternativas de solución viables a conflictos que se producen en nuestro entorno, y también analizar situaciones de conflicto e identificar las conductas asertivas de las que no lo son. ¿Has observado tú cómo se comportó Emilia, cómo se comportó Ana? ¿Será la forma correcta de poder reaccionar? ¿Una de ellas fue asertiva? No, ¿verdad? Ninguna fue asertiva reaccionando. Eso es lo que vamos a evaluar hoy día. Y el producto, lo que tú me vas a presentar. Bueno, es la práctica objetiva que vas a desarrollar con la observación de este video. Vas a poder completar. Asimismo, vas a poder explicarme
¿Cómo se resolverían las situaciones de conflicto? Empleando la palabra negociación. ¿Y dónde lo vamos a hacer? A través de un documento de Google en el Zoom. Tú me vas a explicar allí, pones un caso y vas a explicar si este caso, cómo se debe resolver asertivamente empleando la negociación. ¿De acuerdo? Muy bien. Todo un experto, tú me vas a explicar un caso que te voy a dar. Listo, pero para ello es necesario que entendamos o sepamos qué es el conflicto. Te comento que el conflicto es el desacuerdo que surge entre dos o más personas o grupos sociales porque se sienten amenazados por sus recursos, necesidades o valores. Cuando alguien se siente afectado, que están hablando de raza, ¿verdad? Que condición física, condición económica, se sienten amenazados, afectados, entonces ahí ya hay un conflicto que lo está generando a alguien diferente, ¿verdad? Entonces, si no lo manejamos esto adecuadamente, estos conflictos pueden convertirse en una situación de agresión, es decir, pueden llegar a dañar de forma física, psicológica, verbal a una o más personas involucradas en esta situación. Es importante entonces que tengamos en cuenta que hay fases del conflicto y debemos conocerlas para que nos permita saber cómo manejarlo de mejor manera y resolverlo para fortalecer nuestra convivencia con ese medio que nos rodea. Bien, fases del conflicto. ¿Cuáles son esas fases del conflicto? Vamos a conocerlas. La primera, cuando ocurre el conflicto. Tenemos aquí a dos compañeros de clase. El primero dice, ese es mi lapicero, le dice al otro niño. Y su compañero le responde, es mío, tiene mi marca. Pues te comento que el conflicto sucede en todos los ámbitos de nuestra vida social. Puede ser, por ejemplo, en la familia, en la escuela, en la calle, ¿verdad? Muy bien, en todos los ambientes. La respuesta, miren, de este conflicto. El niño dice, no, es el mío. Y le responde su compañero, no molestes. Bien, si te das cuenta, esta es la manera como reaccionamos ante un conflicto muchas de las personas. Pero, ¿qué pasaría si en vez de gritar nosotros intentamos resolver de forma asertiva, ¿verdad? Intentamos hablar sobre la situación, pero algunos no lo hacen. O bien intentan hablar de manera brusca o de repente algunos se sientan a conversar, sí puede ser. Otros finalmente terminan abandonando esa conversación o esa conversación ya rota cuando empiezan a gritar y dejan ahí hablando a la persona sola, ¿cierto? Ocurre. Bien, la consecuencia de esto, miren, de todo este conflicto hay una consecuencia y es, le dice de nuevo, dámelo. Y entonces su compañero responde, mira, rayaste mi tarea. Por forcejear con él, el lapicero ha rayado ahora la hoja en la que estaba trabajando. Imagínense que esto se podía haber evitado, ¿cierto? Dice, es el resultado de las acciones que se han tomado durante un conflicto. Pues bien, si no actuamos de manera asertiva, entonces van a haber consecuencias negativas. Pero si desarrollamos asertivamente nuestras emociones, las canalizamos y llegamos pues a través de la negociación a un acuerdo, entonces va a haber mejoras en esta relación con el mundo que los rodea, chicos. Vamos a aprenderlas y reflexionemos. Presta atención. Antes de actuar debemos pensar. En este caso, por ejemplo, a Carlos. ¿Qué le pasa a Carlos? Aquí lo tenemos a Carlos. ¿Qué dice? No es justo, yo debí ganar. Estaban allí en el juego, en el videojuego, y no es justo, ha perdido y no le gusta perder. Entonces su compañero le dice, no te pongas así, es solo un juego. Pues bien, pero parece que a Carlos no le gustó. Y bien, ahora Carlos se ha ido acá a la escuela y se ha encontrado con sus compañeros y empieza a contar muy emocionado sobre las vacaciones. Dice, en las vacaciones fuimos al sur y bla, 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 empieza a comentar. Y sigue conversando. Entonces le dije, bla, 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 empieza esa conversación muy grande. Y cuando estuvimos en el carro, iba a continuar conversando sobre sus vacaciones. Tan emocionado que ni siquiera se había puesto a pensar que habían compañeros escuchándolo, pero solo escuchándolo, porque él nunca terminaba de poder contar y narrar sus vacaciones. Entonces uno de ellos le dice, Carlos,
¿Me puedes escuchar? ¿Verdad? Pero ya también está un poco ofuscado su compañera. Carlos, ¿me puedes escuchar? Bien, entonces es importante que nosotros reflexionemos sobre qué habilidades debe desarrollar Carlos, el niño de las viñetas. ¿Qué actividad, qué habilidades crees tú que debe desarrollar Carlos para llevarse mejor con sus amigos, ¿cierto? Para que no tenga estos conflictos y estos inconvenientes. ¿Qué habilidades deberá desarrollar? Pensemos. Pues te comento que sí, hay habilidades y son habilidades sociales que debemos tener en práctica para poder desarrollar esta mejor convivencia con los demás. Y de esta manera entonces podemos conocer que las habilidades sociales son conductas que nos permiten desenvolvernos de manera adecuada, asertiva con los demás. Pero la pregunta es, ¿qué es la asertividad? Vamos a investigarlo. Te comento que es la habilidad social, que consiste en defender los propios derechos, expresando lo que pensamos y sentimos, sin atentar contra los derechos de los otros. La asertividad permite resolver conflictos de forma pacífica, positiva y empática. ¿Qué quiere decir? Habilidad social como es la asertividad, no lo vayas a confundir que, por ejemplo, tuve un conflicto con algún compañero sobre, por ejemplo, lo del lápiz. Entonces, el niño que le hace rayar la hoja a su compañero, entonces ahí está él con la hoja rayada. Ya, no te preocupes, te disculpo, no lo vuelvas a realizar. No, eso no es asertivo, eso es ser pasivo. Y de esa manera no lo resolvemos, porque el compañero que ha hecho rayar la hoja va a seguir haciéndolo con otros niños. Y si no le ponemos atención y le decimos, mira, no debiste rayar mi hoja, a ver, vamos a sentar, vamos a hablar. Pero obviamente si está molesto no va a poder escuchar, ¿cierto? Hay que esperar que se tranquilice. Entonces hay que ser asertivo con las palabras que vamos a pronunciar y en los momentos en que los vamos a decir. No debemos permitir tampoco que personas que se estén comportando de manera no adecuada, no empática, sigan haciéndolo y la otra persona poderse callar. Eso tampoco no es asertivo. ¿De acuerdo? Asertivo es ser prudente, decir lo necesario en el momento preciso. ¿Y cómo es eso? ¿Cuándo es eso? Bien, ¿cuándo es eso? Cuando tú has canalizado tus emociones, cuando estás disgustado por algo y dices, no, yo no voy a actuar en este momento porque estoy molesto. Voy a esperar, recuerden las emociones, voy a esperar tranquilizarme, voy a respirar. Hay muchas estrategias, ¿verdad? Muchas estrategias, entre ellas contar, entre ellas respirar hondo, escuchar los latidos de nuestro corazón y eso nos va a permitir tranquilizarnos. Y después de habernos tranquilizado, no podemos dejar que eso pase. Bueno, ya me dijo algo, ya no le voy a responder. No, chicos, hay que decir también lo que sentimos, pero de forma asertiva, sin enojarnos, sin ponernos a llorar, ¿verdad? Muy bien, chicos, continuamos entonces. Sugerencias para aprender a ser asertivo. Ahí te tengo algunas, te he traído. Hay muchas, ¿verdad? Pero son las fundamentales que tú debes tener en cuenta. La primera, identificar lo que creemos, identificarlo, saber qué estoy pasando, qué estoy sintiendo, qué quiero. Eso es lo primero que debo darme cuenta. Estoy enojado, estoy triste, pero ¿por qué estoy enojado? ¿Por qué estoy triste? ¿Cierto? Bien, aceptar los pensamientos. Bien, claro, aceptar lo que nos están diciendo, aceptar también lo que yo estoy pensando, ¿verdad? Mis sentimientos, reconocerlos, ¿verdad? Y anhelos propios. Y también es importante la empatía, reconocer y aceptar lo que los demás piensan y sienten. Por supuesto, buscar el momento adecuado y la forma oportuna en el que le vas a decir lo que piensas, sientes y quieres a esa persona que ha sido parte de este conflicto o ha sentido que te ha ofendido. Además, solicitar ayuda a alguien y pedir retroalimentación, es decir, opiniones, comentarios acerca de su forma de comunicación. Por supuesto, en este caso a tus padres, a tus maestros, a una autoridad dentro de familia, a un tío, un abuelo, ¿verdad? Es importante porque recuerda que siempre las personas adultas, en su mayoría, tienen las palabras adecuadas que les da la experiencia para poderte guiar. Continuamos. Es importante, aquí viene, ¿qué? La negociación.
Sí, la negociación. ¿Y cómo vamos a negociar aquí? Gestionando nuestras emociones, chicos. ¿Y cómo las gestionamos? Presta mucha atención. Para ello te tengo la primera. Primero hay que definir claramente cuál es el conflicto, cuál es el problema, cuál es la situación que les ha permitido llegar a este desacuerdo. Se recomienda escuchar con respeto la opinión de la otra persona para determinar el problema que está sucediendo. Ahí está, ¿no es cierto? Conversamos y escuchamos, el otro escucha. Número 2. Luego, ambas partes deben proponer alternativas de solución. Ambas. Ha sucedido este problema. Pasa en los niños, en los hermanos, ¿verdad? En casa, ahí está papá, ahí está mamá. Sucedió algo. Bien, pone ahí a sus dos hijos. A ver, ¿qué pasó? Primero lo escucha uno, luego lo escucha el otro. ¿Cierto? Y entonces después, a ver, le dice el papá, ¿qué propones? ¿Qué se podría hacer? Y ellos empiezan a dialogar, pero de una manera pacífica, tranquila, porque no hay necesidad de exaltarse, ¿verdad? Para llegar a un acuerdo. Bien, entonces continuamos. Número 3, que les tengo por acá. Seguidamente hay que escoger la alternativa más razonable, la que esté equilibrada para ambas partes, ¿cierto? Bien, y ponerla en práctica. Ahí está. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos llegando a algún acuerdo. Después de un tiempo, se debe evaluar los resultados. ¿Qué quiere decir? Si ha funcionado esa estrategia que ustedes están aplicando con ese compañero, con ese hermano, con este familiar. Listo. Finalmente, hay que respetar y cumplir lo acordado. Eso es primordial, porque después de un conflicto ya lo identificaste, ya hablaron de manera asertiva, ya dijeron ambos, propusieron y dieron opiniones, llegaron a un acuerdo, entonces hay que respetarlo, porque si no lo respetamos, nuevamente va a venir el conflicto. Entonces la negociación no ha servido de mucho. ¿Listo? Entonces es importante tener ese compromiso para cumplir con los acuerdos a los que se hayan llegado. Bien, te voy a proponer aquí algunos casos, recordando la escalerita de los pasos de la negociación para resolver los conflictos. Recuerda que el primero, defino el conflicto claramente. Segundo, las alternativas de solución de ambas partes, ¿verdad? Para poder intervenir. Número 3, escoger la alternativa más adecuada y razonable. Número 4, evaluar los resultados, cómo está funcionando, si en realidad ambas partes se han visto comprendidas con este acuerdo. Y por último, chicos, respetar y cumplir estos acuerdos que se han dado entre ambas partes. Muy bien, en el caso número 1, ¿qué tenemos? Juan es designado jefe de grupo. Tienen que elaborar un informe y él designa los temas que se deben investigar a cada uno de sus compañeros. Pero, ¿qué sucede al día siguiente? Manuel olvida sus apuntes, ¿no? Al día siguiente, Manuel olvida sus apuntes. ¿Y qué pasó? Juan lo grita delante de todos. Hay que entender que Juan se siente comprometido con su trabajo y lo primordial es que pueda entregar a sus maestros ese trabajo en equipo. Pero si en este caso Manuel no ha cumplido, se puede ver Juan como preso de la desesperación. Pero así haya sido preso de la desesperación, también se dejó ganar por sus emociones. No fue la forma correcta de gritar a su compañero delante de todos, ¿verdad? Porque Manuel se ha sentido mal, que es lo más lógico. Lo que debió hacer, ¿qué creen que debió hacer? Chicos. ¿Y cuál fue el conflicto ahí? ¿Cuál creen que fue el conflicto? Aquí lo vamos a ver. Ese ha sido el conflicto, ¿verdad? Que olvidó los apuntes y que lo grita su compañero. Eso fue el conflicto. Entonces la reacción que tuvo Juan no fue la correcta. ¿Qué crees que debió hacer? Posiblemente una de las opciones, dirías tú, que es, se lo puede llamar a un costado, que puedan conversar con los dos, puede poner alguna sanción al respecto, entre ellos pueden llegar a algún acuerdo, ¿verdad? O que hable con el maestro, o que ellos propongan algunas alternativas entre los dos, especialmente Manuel, que ha permitido que todo el grupo ya no pueda presentar la tarea completa.
Muy bien, entonces eso es importante, canalizar las emociones, poder respirar profundo y hablar con la persona involucrada en este conflicto para que lleguen a acuerdos. Y obviamente, si se trata de poder hacer que esta persona responsablemente pueda cumplir, entonces en estos acuerdos es donde se debe dejar claramente lo que esta persona, en este caso Manuel, debe hacer para poder subsanar esta situación que sucedió. Bien, chicos, entonces es importante eso. Nuestro segundo caso. Un grupo de amigos decide ir de paseo y acuerdan encontrarse a las 7 a.m. Pero Roberto llega una hora más tarde y con toda la tranquilidad comenta que lo hizo porque se quedó dormido. Pero lo que más molestó al grupo es que Roberto les dijo, ¿pero por qué se molestan? ¿Qué les pasa? ¿Verdad? ¿Cuál fue el conflicto ahí, chicos? Exacto, eso fue el conflicto. El malestar del grupo por la tranquilidad de Roberto, perdón, por la tranquilidad de Roberto, ¿cierto? Porque todavía les va a preguntar, ¿por qué se molestan? ¿Qué les pasa? Él debió ser más simpático y solidario. Sus compañeros ya están esperando. Lo han esperado todos allí. En una hora que él no habían quedado. Entonces él se ha demorado mucho y una hora lo estaban esperando. Entonces él debió tener en cuenta que ellos se levantan temprano, están haciendo su desayuno, empacando las cosas, realizando todo, mientras que él, encima que se ha quedado dormido, no se ha disculpado. En primer lugar, debió disculparse, ¿cierto? Yo sé que tú estás pensando eso. Siendo empático, desarrollando las habilidades sociales, debió disculparse, siendo empático, pero no lo hizo. Y muchas otras serán de repente tus opiniones y tus propuestas de solución a este conflicto. Ya vas a tener tu propio caso que me vas a poder explicar. Bien, chicos, y una pregunta muy importante para ti. ¿Cómo has trabajado hoy? ¿Qué has aprendido? Yo sé que lo que tú me vas a responder es que has aprendido que es importante saber estos pasos para que tú puedas realizar una buena negociación y el conflicto por fin no sea un conflicto, sino en realidad sea una respuesta asertiva ante situaciones difíciles que se te puedan presentar. Muy bien. Además, ¿no? Las preguntitas, cómo aprendí, qué dificultades tuve, esas las vamos a conversar también en el Zoom, cuando te toque la oportunidad en tu exposición de tu caso. Bien, aquí te he traído un resumen a través de un esquema sobre lo que hoy hemos aprendido. Nuestro tema de hoy ha sido el conflicto y cómo lo podemos resolver de manera asertiva. Bien, las fases, hemos visto las fases también del conflicto, ¿cierto? Que debemos tener mucho cuidado en estas tres fases del conflicto que finalmente traen la consecuencia. Y esta consecuencia es que se puede suscitar en una agresión física, verbal o psicológica para la segunda persona o para los grupos implicados en este conflicto. Habilidades sociales. Es importante que se puedan desarrollar habilidades sociales, como la empatía, la solidaridad, ¿verdad, chicos? Y también hemos hablado sobre la negociación, que son pasos muy importantes que te permiten desarrollar de forma asertiva un conflicto a través de conversar, a través de llegar a acuerdos. Muy bien, también hemos hablado sobre algunos casos, hemos analizado algunos casos, ¿verdad? Unos casos importantes que les permiten a ustedes un poquito poder ejercer o poder practicar lo que hoy hemos aprendido sobre la negociación y sus principales pasos, que son 5. El primero, definir claramente el problema. Segundo, proponer alternativas de solución, ¿verdad? Además, el número 3, escoger una alternativa razonable para ambos lados. Número 4, evaluar los resultados en un tiempo para ver si está funcionando como vamos. Y por último, seguir respetando esos acuerdos dados en esa negociación. Chicos, les he traído una pregunta también muy bonita. Me autoevalúo. ¿Cómo nos autoevaluamos? Presta mucha atención para que puedas escoger tu respuesta. La primera, ¿prestaste atención durante el desarrollo de la clase? Sí, ¿verdad? Tú eres siempre muy atento, te felicito. ¿Respetaste los acuerdos presentados al inicio de la clase? Bien, yo espero que sí, porque es muy importante que los hayas podido respetar,
porque eso va a mantener en ti una atención completa que te ha permitido comprender el desarrollo de esta sesión. Si así lo has hecho, tienes una carita feliz. Y te quiero dejar esta reflexión. Recuerda, nunca pierdas la alegría de vivir, de compartir, de ser feliz. Levanta tu mirada y confía en Dios, ¿verdad? Porque chicos, nuestras emociones, la resolución de conflictos, siempre tenemos que estar amparados. Nuestra voluntad, nuestras reacciones, también es importante solicitarle a quién, a nuestro Padre Todopoderoso que nos pueda guiar, que nos pueda orientar también, chicos, ¿sí? Y pedirles que nos dé esa paciencia que muchos necesitamos. Muy bien, chicos, excelente día entonces. Bien, es un placer, un gusto siempre trabajar con ustedes. Un abrazo gigante, cuídense mucho, nos estamos viendo en el Zoom. Y bueno, conmigo será hasta otra oportunidad. Bye bye chicos, nos vemos.